Buen día, compañeros y profesor de la clase de Biotecnología Ambiental. Nosotros somos el equipo número 4, el cual está conformado por Mara López, Kevin Reinaga, Vania Garmendia y su servidora Leslie Mariscal, y nosotros expondremos sobre el ciclo biogeoquímico del azufre. ¿Y cuál es la importancia del ciclo del azufre? El azufre es un elemento esencial, componente importante de biomoléculas como proteínas y ácidos nucleicos. Así, la comprensión del ciclo del azufre posibilita la comprensión de las biomoléculas y sus funciones. Kertész y Frossard, en el año de 2015, mencionan que el ciclo del azufre es fundamental ya que equilibra la concentración de este elemento en diferentes depósitos para hacer de la Tierra un lugar hospitalario para la vida. Los procesos biológicos que ocurren en el ecosistema terrestre en el ciclo del azufre son responsables de aumentar la disponibilidad de este elemento para las plantas y los microorganismos. Además, el azufre se encuentra en la naturaleza en estado combinado con otros elementos, como el nitrógeno, hierro y fósforo, por lo que el ciclo del azufre también afecta la disponibilidad de otros elementos. Las bacterias del azufre son organismos quimiautótrofos que pueden convertir la energía química en otras formas a través de la cadena alimentaria, lo que aumenta la biomasa en el planeta. De igual manera, la mineralización del azufre actúa como un sistema de desechos naturales donde ayuda en el reciclaje de compuestos de azufre. Además, comprender el mecanismo del ciclo del azufre ayuda a comprender la fisiología de los diferentes microorganismos involucrados en el proceso. Y las vías metabólicas del azufre en varias bacterias tienen implicaciones médicas importantes, ya que algunos de los microorganismos patógenos, como Mycobacterium tuberculosis, utilizan azufre como fuente de energía. Las actividades humanas han jugado un papel importante en la alteración del equilibrio del ciclo global del azufre. Husar y colaboradores mencionan que la quema de grandes cantidades de combustibles fósiles, especialmente del carbón, libera grandes cantidades de gas de sulfuro de hidrógeno a la atmósfera. A medida que la lluvia cae a través de este gas, crea el fenómeno conocido como lluvia ácida. La lluvia ácida es una lluvia corrosiva causada por el agua de lluvia que cae al suelo a través del gas de dióxido de azufre, convirtiéndolo en ácido sulfúrico débil, que causa daños a los ecosistemas acuáticos. La lluvia ácida daña el entorno natural al reducir el pH de los lagos, lo que mata a gran parte de la fauna residente. También afectó al medio ambiente hecho por el hombre a través de la degradación química de los edificios. Por ejemplo, muchos monumentos de mármol han sufrido daños significativos por la lluvia ácida a lo largo de los años. Estos ejemplos muestran los amplios efectos de las actividades humanas en nuestro medio ambiente y los desafíos que quedan para nuestro futuro. A continuación, se explicará acerca del ciclo del azufre y de sus etapas. El ciclo del azufre es considerado uno de los ciclos biogeoquímicos más complejos de la naturaleza, ya que en su recorrido por los diferentes ecosistemas, el azufre experimenta diferentes estados de oxidación, que como ya sabemos esto ocurre cuando el componente químico se combina con el oxígeno. También el azufre es un nutriente de gran importancia en la naturaleza, en especial para plantas y para animales. Se puede encontrar ya sea en el suelo o en agua, formando sulfatos o mezclado con otros elementos. El ciclo del azufre, como ya se mencionó, es un ciclo biogeoquímico, es decir, que este elemento circula entre los organismos vivos y el ambiente. Además de que es un ciclo del tipo gaseoso, ya que forma gases, teniendo una fase y proporción importante en la atmósfera. A su vez, en estos procesos ocurren cambios químicos, ya que puede combinarse con el oxígeno y con otros compuestos. Este ciclo va a garantizar la disponibilidad del azufre, dando continuidad a la vida en el planeta debido a que este elemento es considerado como un macronutriente. Y bueno, como todo ciclo biogeoquímico, el del azufre presenta depósitos, flujos y cambios de composición y fase. En este caso, los principales depósitos de azufre en el suelo se encuentran en la capa de la litosfera, especialmente en los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. Esto se puede observar además en la imagen de su izquierda, la parte inferior izquierda, que observamos las distintas capas que presentan el altiplano y la cordillera, que son tipos de suelo. En ambos tipos de suelo se puede observar la capa de litosfera justo por encima de la astenosfera. De igual forma, hay una serie de flujos que atraviesan en diversas direcciones entre la atmósfera, el suelo, el agua y los seres vivos. El azufre se encuentra dentro de este flujo, en diversos estados, tanto como el gaseoso
o sólido o disuelto en agua como un líquido. Además, el azufre asume distintas formas químicas, por ejemplo la del sulfato de calcio y el sulfato de magnesio. Otras formas también encontradas son el dióxido de azufre, el ácido sulfúrico, el sulfuro de carbono, el sulfuro de hidrógeno e iones de sulfato solubles. Y bueno, a continuación, observando la imagen que tenemos a la derecha, se presentarán en específico cada etapa del ciclo de este elemento que es el azufre. Antes de empezar, cabe mencionar que no existe un paso inicial para que se empiece a dar este ciclo del azufre, ya que todos son primordiales que se den para poder continuar este ciclo. Y bueno, empezando por que las plantas se van a encargar de absorber el azufre a través de sus raíces, el cual se halla en la corteza terrestre o en el agua en forma de sulfato, componiendo sales y nutrientes precisos para la realización de funciones vitales. Cabe mencionar que mediante este proceso las plantas se van a encargar de reducir los sulfatos a sulfuros. Y bueno, una vez que se encuentran en las plantas y en los vegetales, este elemento va a pasar al organismo de los animales herbívoros cuando se alimenten de dichas plantas. Seguidamente, los animales carnívoros que se alimentan de estos animales herbívoros hacen que el azufre continúe su ciclo, contribuyendo con sus nutrientes a estos consumidores y así va avanzando a medida que avanza la cadena alimenticia y cada organismo superior va alimentándose del otro. Y ahora, al morir los animales carnívoros, sus cadáveres quedan en el suelo, de modo que las bacterias y hongos, que son organismos descomponedores, convierten los restos de estos animales de nuevo en sulfatos, según los van desintegrando y reduciéndolos a partículas orgánicas. Y gracias a su presencia de aminoácidos en los cadáveres, este elemento pasa al suelo para ser transformado posteriormente en sulfuro de hidrógeno con la ayuda de bacterias, lo cual genera un enriquecimiento y nutrición de nuevo al suelo. En este proceso el azufre se oxida para dar lugar a la producción de sulfato, que va a ser otra vez absorbido por las plantas por medio de sus raíces, iniciando el ciclo una vez más. El azufre va a llegar también a los suelos a través de las heces de los animales tras su descomposición. Y finalmente, al mismo tiempo, llega a la atmósfera como un compuesto gaseoso en forma de dióxido de azufre y de sulfuro de hidrógeno, gases que a su vez son producidos por los volcanes o por ciertos incendios, así como por la descomposición de materia orgánica producida por las bacterias en el suelo y en el agua, y esto dará origen, una vez en la atmósfera, a la muy conocida lluvia ácida que, como ya mencionaba mi compañera anteriormente, hoy en día representa un alto riesgo ambiental y de contaminación. Buenas tardes, mi nombre es Mara y yo les voy a hablar acerca del desplazamiento de materia y energía que ocurren dentro de este proceso, de este ciclo biogeoquímico del azufre. Pues los volcanes primero liberan al aire columnas de ceniza, de polvo y azufre. También hay liberación de monóxido de carbono y pues entre otros gases que son dañinos. Pues el azufre viene siendo el gas más dañino de todos estos, y cuando los gases reaccionan con el oxígeno, la humedad y la luz solar de la atmósfera, pues se forma el smog volcánico. Y el dióxido de azufre pues es uno de los gases más comúnmente liberados durante las erupciones volcánicas, después de otros compuestos como el agua y el dióxido de carbono. Este tiene una gran importancia ya que este tiene un efecto directo con el clima. De esto se forma ácido sulfúrico y dióxido de azufre. Durante algunas épocas podemos observar una espuma en los océanos, pues el azufre se introduce en los océanos a través de la escorrentía de la Tierra. ¿Y qué es la escorrentía de la Tierra? Pues este es un proceso físico que consiste en el escurrimiento del agua de lluvia por la red de drenaje hasta alcanzar la red fluvial, y pues este es un proceso básico en el ciclo del agua. Y no solo por estos procesos, sino también por las consecuencias directas de la atmósfera y los respiraderos geotérmicos submarinos. Y pues parte de este azufre fluye a través de la cadena trófica, de la cadena alimentaria, y se libera a la atmósfera en forma de espuma de mar. Y el resto de azufre pues queda sedimentado en el fondo del océano,
que pues este va a quedar almacenado hasta que sea liberado por erosión. Uno de los problemas que se encuentran asociados a la contaminación atmosférica es la lluvia ácida. Este es un descenso de un pH entre 4 y 4.2 por la combinación de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. Y estos gases pueden alcanzar niveles muy altos en la atmósfera, donde podrán mezclarse con algunos compuestos, puede ser agua y oxígeno y entre otras sustancias químicas que pueden generar la lluvia ácida, y pues esta liberará azufre. En las emisiones biogénicas, esta es una liberación de hidrocarburos que se generan por actividad microbiana y por vegetación, y como resultado se liberarán algunos gases, entre ellos es el azufre o compuestos que contienen azufre. Cuando se queman combustibles fósiles que llevan dentro de estos combustibles contenido de azufre, como carbón también y derivados del petróleo, en su combustión estos van a generar óxidos de azufre, que estos son contaminantes para la atmósfera. Y también pues algunas bacterias van a oxidar los compuestos reducidos de azufre, como sulfuro de hidrógeno, azufre inorgánico y disultado, que esto logra formar ácido sulfúrico. El azufre cumple dos roles principales en los sistemas bióticos. Primero que nada, es un elemento esencial en el tejido vivo, y segundo, es un importante aceptor de electrones en ecosistemas anóxicos y parcialmente anóxicos. El azufre forma parte de las proteínas, ya que algunos aminoácidos incluyen azufre en su estructura, por ejemplo la cistina, la cisteína y la metionina. Además, los puentes disulfuro le otorgan su estructura terciaria a algunas proteínas. Además, el azufre forma parte de los sulfolípidos, tioésteres y otras moléculas orgánicas. Los sulfatos suelen estar en cantidades suficientes para las plantas, pero en algunos suelos estos llegan a ser tan escasos que pueden limitar la producción primaria, sobre todo en las zonas de agricultura intensiva. En estos casos se suministra sulfato por medio de fertilizantes. En la figura de la derecha se muestra el flujo del azufre y cómo es aprovechado por los animales a través de la simbiosis que tienen con estas bacterias. Los ambientes anóxicos son aquellos que carecen de oxígeno. En ellos ocurren procesos de descomposición. Tenemos por ejemplo a los pantanos. En los sedimentos marinos se ha demostrado con electrodos de oxígeno que a partir de cierta profundidad, que suele estar en milímetros, el ambiente es anóxico, lo que quiere decir que todas las reacciones de metabolismo que ocurren a partir de cierta profundidad se desarrollan sin oxígeno. Mientras que en los pantanos y otros cuerpos de agua que presentan ambientes anóxicos, el principal proceso de descomposición que ocurre es la metanogénesis. En los sedimentos marinos, y entre ellos las marismas salinas, la principal respiración que se encarga del proceso de descomposición es la reducción de azufre. Y en estos, el azufre es el principal aceptor de electrones. Otros posibles aceptores son el nitrato y el hierro. El nitrato se acaba rápidamente, pero en cambio el azufre está presente en forma de sulfato en gran cantidad, ya que se obtiene de las rocas que son lavadas por el agua de mar. Muchas gracias por su atención.